Pues vamos a comenzar con nuestro estudio del cielo y el infierno, o la justicia divina, según el espiritismo. Estamos en la segunda parte viendo ejemplos. Cada semana estudiamos un ejemplo y estamos también en el apartado de las expiaciones terrenales. La clase de hoy va a ser muy sencilla. No voy a traer referencias de ningún otro libro, nada, porque para mí este testimonio, este ejemplo ha sido muy impactante, ha sido algo que me ha hecho reflexionar y creo que debemos de exponer tal cual como lo he sentido, ¿no? Porque hoy hablaremos de una joven que desde muy pequeña mostró pues un comportamiento ejemplar, con valores innatos, con una fuerza de voluntad digna de mención y una entrega y una renuncia propias de espíritus conscientes, de espíritus que de largo han venido trabajando en sí mismos, aquellos que saben cómo hacer en favor de su propio progreso y colaborar igualmente en el bienestar de los demás. Esta chica de la que vamos a hablar es Adelaida, así, bueno, así viene el nombre en español, Adelaida Margarita Goss. Y ella, según se nos narra en el capítulo del cielo y el infierno, pues fue una chica humilde, pobre, fue una criada, como se hablaba en el lenguaje de la época, que vivía cerca de una localidad que se llama Agford, en Normandía. Y con 11 años se puso a trabajar, se puso al servicio de unas personas, de un matrimonio que eran unos ricos horticultores de la región. Era una criatura, era una niña muy jovencita, pero bueno, sabemos que en aquella época, bueno, no hace tanto, el trabajo, los niños trabajaban y además en condiciones pues muy, muy duras, ¿no? Vamos a tomar esta localidad de referencia puesto que la historia de Adelaida se desarrolla muy próxima a ella, ¿no? Esta localidad que he estado leyendo un poquito sobre ella porque yo, bueno, pues no la conocía, ¿no? Está situada en el estuario del Sena y vivió en el siglo XIX una transición de su pasado glorioso como puerto medieval a una localidad integral progresivamente, integrada progresivamente en el desarrollo industrial de la zona de Lubava. Me parece que se dice así, perdonadme, que es que está el móvil que no para, no me he dado cuenta. Bueno, aunque su importancia comercial portuaria fue decayendo frente a su vecina, pues lo que hizo fue mantener su patrimonio reflejado en esta iglesia gótica que vemos en la foto. Se volvió más una zona residencial o industrial menor. Y entendemos que en este brevísimo contexto que os he traído, vivía la familia de horticultores. Nos dicen que eran ricos. Esto es un dato importante porque podemos pensar que se mantenían en una economía, pues una buena economía, pese a las transformaciones que había sufrido
en la región. Ellos vivían cómodamente, se podían permitir el tener la ayuda del servicio de esta chica que pasó a formar parte de la familia como trabajadora, bueno, a formar parte de la casa familiar como trabajadora. Pero, y bueno, pues ellos tenían una buena posición, pero pues hombre, siempre puede ocurrir algo que todo lo cambia. Y en este caso que vamos a ver hoy, pues fueron unas grandes inundaciones. Entonces, nos dicen que pocos años después, una inundación por el desborde del Sena ahogó a todos los animales y en virtud de otras desgracias que se sucedieron, los patrones de la jovencita quedaron en la miseria. Bueno, fijaros lo que puede ser, ¿no? Esta foto que creé es ilustrativa. Llega el agua con todo su poder y anega las tierras, toda la vida que hay en esas tierras, los cultivos, se lleva por delante a tantos y tantos animalitos, las casas y aquellas casas sobre todo, pues quedan muy perjudicadas, incluido pues todos los bienes que hay en ellas, ¿no? De un día para otro, la vida te puede quitar mucho de lo que considerabas poseer. Desaparecen en un momento, porque además esto es así, con las inundaciones, por ejemplo, ¿no? Todos los planes, las riquezas e incluso hasta lo mínimo para subsistir. Es devastador cuando ocurre algo de esto, ¿no? Algo, unas circunstancias tan terribles. Ante estas situaciones, el ser humano pues reacciona de muy diversas maneras, ¿no? Encontramos en las personas, pues cómo no, respuestas físicas, porque el impacto que se sufre es una barbaridad, ¿no? Entonces las personas se dejan de poder dormir, se producen en ellos incluso dolores físicos que alteran su funcionamiento fisiológico, todo su ser, su cuerpo, ¿no? Todas sus funciones. Se producen respuestas emocionales que se traducen en estados agotadores de miedo. ¿Cómo no? ¿Cómo? Vamos, yo es lo primero que se me viene a la cabeza, el miedo, porque además estas son cosas que ocurren siempre. Cuando estuve allí en las inundaciones de Valencia, yo decía, qué miedo, qué terror, ¿no? Se produce irritabilidad, una especie de enfado, de rabia, una especie de no saber o no poder contenerse, o al contrario, una parálisis, pero siempre hay reacciones. También puede aparecer, dependiendo de lo que haya ocurrido, la culpa y por supuesto va a haber bloqueos. También va a haber reacciones cognitivas que alterarán el pensamiento, acelerarán la confusión, harán que se repitan las imágenes del desastre una vez que ya ha pasado algo de tiempo. Y cómo no, van a producir también un cambio en la conducta, ¿no? Estas reacciones conductuales que, bueno, pues chocan en la vida de los afectados y cambian totalmente su día a día. Nuestros protagonistas se quedaron sin nada material, prácticamente. Ese matrimonio de ricos horticultores tenía de todo y se quedaron sin nada. Y Adelaida, pues estaba a su servicio. Pero claro, cuando ocurre esto ya no quedaba con qué pagar su jornal.
El trabajo se vislumbraba pues arduo, muy duro para los horticultores y para esa chica, ¿no? No había ahora, en la situación que tenían antes, ahora se torna diferente porque no había ricos a los que servir. Ahora eran personas que no tenían ningún recurso. Esto es muy, muy relevante, ¿no? Porque si queremos profundizar en los relatos, tenemos que plantearnos ¿qué haríamos en estas situaciones? Yo invito a que pensemos con honestidad qué hubiésemos hecho nosotros en estos roles, si estamos en alguno de estos roles, en el caso de estas personas que pierden todo, pero sobre todo en el caso de Adelaide. ¿No? Em, yo lo he pensado y sinceramente es muy difícil actuar como lo hizo ella. Pero debemos aprender de los buenos ejemplos. Por eso, pues estamos aquí hoy hablando de este caso. Y antes de nada, y como hacemos en todas las clases del cielo y el infierno, creo que debemos dar gracias a este testimonio. Por mucho tiempo que haya pasado, forma parte de la vida de un espíritu, de la vida de unas personas, y es algo que pasa a través del tiempo y nos va dejando importantes lecciones. Bueno, ¿qué podría ocurrir en Adelaida? ¿Cuáles fueron esas respuestas? Bueno, ella lógicamente vivió estos impactos, este super impacto, con seguridad. Me atrevería a decir que tuvo miedo, tuvo confusión, se irritó, como no, pero el alma manda. Y esta jovencita, porque recordemos que empezó con 11 años y las inundaciones pone que sobrevinieron pocos años después. Entonces, esta chica, una vez ya ha pasado por esos primeros momentos, tiene otro tipo de reacción. Ella se solidarizó con el destino que les había tocado. Acalló la voz del egoísmo y sin escuchar más que a su generoso corazón, los obligó a a estas personas que eran sus patrones. Les obligó a que aceptaran 500 francos de sus ahorros y continuó sirviéndolos sin percibir su salario. Vive la desgracia, vive la catástrofe, siente muchas cosas como ser humano que es ante los imprevistos tan destructores, pero tiene algo que le dice, para, medita y coge y les pone delante unos ahorros que había ella ido acumulando desde niña, durante esas horas y horas de trabajo para tener un futuro mejor. No solo se ve a Adelaida con la catástrofe, sino que se planta, y esto es algo muy importante, delante de su ser interior. Establece un diálogo interno, acalla ese egoísmo, el egoísmo, ese que te quiere llevar por un camino tortuoso, sinuoso, y ella deja fluir el llamado del corazón. Esto es fundamental porque de nuevo nos está diciendo que el corazón cuando está tranquilo es el intérprete de la sabiduría del alma. Ese poco dinero que tiene ahorrado lo pone al servicio de los horticultores y continúa en aquel hogar que había
de levantar ella junto a estas personas y lo va a hacer desde la misma posición que tenía antes de las inundaciones, como trabajadora, como sirvienta en el lenguaje de entonces, pero encima lo va a hacer sin estipendio alguno. Evidentemente, su moral la colocaba muchísimo más alto. Por eso su conciencia le permitió actuar así. Ella ya eh, había realizado un trabajo arduo en sí misma durante otras vidas, porque estas conquistas internas no se logran de la noche a la mañana. Esto es una labor del espíritu sobre su propio espíritu. Bueno, y no acaba aquí la historia, porque su comportamiento ejemplar se dilata en el tiempo hasta el final de su vida. Vamos a continuar leyendo. Después de la muerte de sus patrones, comenzó, fijaros, a ocuparse de una de las hijas de estos que había quedado viuda y sin recursos. Trabajaba en el campo, recogía lo producido y a partir del momento en que contrajo matrimonio, unió sus esfuerzos a los de su marido a fin de mantener conjuntamente a la pobre mujer, a la que continuó llamando patrona. Crece allí, desarrolla su vida allí, vincula su vida allí a su marido en su bondadosa acción, asume una nueva patrona, siendo coherente con las decisiones de vida que tomó en su momento. Daros cuenta, cuando nosotros nos planteamos, ¿qué haría yo? O sea, que, por favor, estamos hablando de algo que es un despliegue de los potenciales, un despliegue de los valores brutal, brutal. Y ella no dejó de hacer toda esta labor encomiable nunca. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Daos cuenta, eh, un paso por la reencarnación así produce reacciones de todo tipo. Yo entiendo que a su alrededor estas reacciones serían en forma de agradecimiento y de reconocimiento. También, también estoy segura que, que las habría de envidia, que las habría de comentarios. Oh, pues ¿por qué la gente somos así? Pero otra de las cosas que tenemos que resaltar de esta mujer es cómo hace oídos sordos. Yo lo imagino, ¿eh? Pero vamos, viendo la sociedad como es hoy, me imagino que no, esto ocurriría también, ¿no? Hace oídos sordos a lo que se diga y ella se centra en lo que realmente eh, se, ella tenía que hacer. Se mantenía humilde, servicial, no se dejó atrapar tampoco por la vanidad y el orgullo, porque, claro, puedes no estar pendiente de habladurías, pero ¿y los elogios? Cuidado con los elogios, cuidado con los reconocimientos, cuidado con las alabanzas, porque realmente lo que estás haciendo es algo bueno, pero, ¿veis? Ella se mantiene humilde, no deja paso hasta a estas cosas, ¿no? Tan perjudiciales. Y si así hubiera sido, si hubiera aparecido un conato, porque es un ser humano, su trayectoria hubiera sido diferente. Entonces, si aparece ese conato, quizá ella mantiene una lucha
otra vez meditando y dice, no, no te dejes atrapar por la vanidad, por el orgullo, no, 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 haz lo que tengas que hacer, porque tú tienes un objetivo. Entonces ella se mantuvo firme. Y entre los reconocimientos que vamos a ver, ella recibe unos cuantos reconocimientos y muy importantes. Nos lo dice aquí. Este sacrificio sublime se extendió por casi medio siglo. La sociedad de emulación de Rowen no dejó en el olvido a esa mujer digna de gran respeto y admiración y le otorgó una medalla de honor y una recompensa en dinero. De alguna manera, la sociedad quiere agradecer, reconocer a esta mujer. Ya hemos aprendido, con el tiempo vamos aprendiendo a agradecer como personas y como sociedad. Y aquí quieren agradecer ese ejemplo, la lección ofrecida a un mundo que aún hoy pues, se caracteriza por este orgullo, por el egoísmo, por la vanidad, por todo lo que he comentado, ¿no? Ya no solamente viene este reconocimiento de los más cercanos, de los beneficiados de su acción, de los que le rodean, sino que eh, una entidad de prestigio es la que recompensa esta vida de renuncia y de entrega. También he estado mirando un poquito sobre esta sociedad de emulación de Rowen. Fue una sociedad sabia o ilustrada francesa del siglo XIX, parte de un movimiento nacional dedicado al fomento de las ciencias, de las letras, de las artes. Y he estado viendo que estas instituciones pues impulsaron el conocimiento a nivel regional. También se fijaron mucho en la arqueología y el progreso intelectual durante la segunda mitad del siglo XVIII y ya se va extendiendo por la primera mitad del XIX. Fue una de las muchas sociedades de emulación creadas en Francia y en Bélgica. Bueno, como acabo de comentar, sus actividades se centraron en la promoción de las letras, de las artes, de las ciencias, y lo hacían a menudo publicando investigaciones y fomentando la emulación. ¿Qué significa esto? La competencia productiva entre sus miembros. Era una manera de incentivar al trabajo, a la labor, a la comunidad. Estas sociedades fueron fundamentales para la difusión del saber fuera de los círculos académicos parisinos. Fijaros que tenían una labor muy importante, ¿no? Y también entre su acción, pues se enmarcan bueno, pues las labores de reconocimiento a ciudadanos meritorios durante este periodo de Francia, como ocurre con Margarita. Me pone, ¿no? Cuando he estado leyendo que fueron similares a, por ejemplo, en España, a las sociedades económicas de amigos del país, a los centros sociales como el Ateneo de Madrid o el Casino de Madrid. O sea que aquí ella recibe un reconocimiento muy importante. Y recibe una medalla, una recompensa, bueno, pues algo que creo que es estimulante también para seguir desde la visión de esta persona, para seguir trabajando. Pero no quedó aquí la cosa. También llamó la atención de las logias masónicas. Y bueno, pues en este momento tenemos aquí que decir que intervino, ¿no? eh, las logias masónicas de esta localidad, ¿no? Que le ofrecieron también una pequeña suma destinada a su bienestar. La masonería, el Luvava, me parece que se dice, durante el siglo XIX estuvo intrínsecamente ligada a su carácter de ciudad portuaria y comercial. Las logias funcionaban como
espacios de sociabilidad para una élite compuesta por comerciantes, oficiales navales y profesionales liberales, adaptándose a los ritmos de la vida de la gente del mar. Bueno, todo esto yo lo he estado buscando porque no tengo mucho conocimiento sobre ello, pero parece ser que existía una vida masónica particular en el puerto donde la composición de las logias se ajustaba a los constantes desplazamientos de los marinos, ¿no? La mayoría de estas logias en la región, en esta región portuaria, estaban bajo la obediencia del Gran Oriente de Francia, la principal federación masónica francesa. Bueno, se estudiaron logias de este lugar como ejemplos de logias flotantes donde la influencia de los marinos en la evolución de la vida masónica era notable, similar a las logias militares de la época. Bueno, pues este siglo XIX fue una época de expansión y consolidación para la masonería en estas ciudades portuarias francesas, convirtiéndose en un agente social clave para la burguesía comercial en ciudades como esta. Em, Vemos la importancia que tiene pues estos detalles, ¿no? Estos detalles como que este apoyo y este reconocer se fijen en una labor que continúa durante mucho tiempo y que dan de alguna manera una visibilidad a toda esta entrega. Y continuamos porque nos dicen por último, las autoridades del gobierno local se ocuparon de ella con discreción a fin de no herir su susceptibilidad. Bueno, entendemos que ella estaba entregada, trabajando, sirviendo en esa casa, había casado, pero lógicamente necesitaba ayuda porque no se produce de nuevo una riqueza. Ella no cobraba, ella se alimentaba seguramente de lo que se producía allí. Evidentemente no le faltarían recursos, pero por supuesto no la sobrarían. Entonces, todas estas ayudas le vinieron, eran necesarias para ella. Y por supuesto, el gran respeto que merece todo ser humano, pues fue tenido en cuenta para a la hora, ¿no? De proveerla, de darle estas ayudas. Y al final, pues un ataque de parálisis arrebató de la tierra a ese ángel de bondad en forma súbita y sin dolor. De verdad que para mí esto es un consuelo, porque después de la vida que tuvo, el que pueda irse al otro lado de la vida sin grandes padecimientos, pues es una alegría. También entiendo que una persona así, por mucho que trabaje la tierra, por mucho que sirva, no tiene apego a la materia. Con lo cual, su forma de irse también, tanto del morir, pues quizás ¿no? Pues todo se produjo como una consecuencia de ello, ¿no? Los últimos homenajes que se rindieron a su memoria fueron sencillos pero dignos. El secretario de la municipalidad iba al frente del cortejo fúnebre. Yo he dicho que no iba a tardar mucho, pero en fin, me estoy enrollando un poquito. ¿Cómo no evocar a este espíritu del cual se podrían obtener preciadísimas lecciones? Este caso llega a Langarre y es que hay que evocarlo porque solamente de ver esa vida tienes que tener una idea de cómo es ese espíritu. El 27 de diciembre de 1861 se procede en la Sociedad de París la evocación. Y bueno, pues vamos a ver esta conversación. Evocación. Rogamos a Dios Todopoderoso que conceda al espíritu de Margarita Gos la gracia de comunicarse
con nosotros con máximo respeto, como deben hacerse todas las evocaciones. Y ella ya, desde la primera contestación, vemos su talante humilde. Sí, Dios me ha concedido esa gracia. Está agradecida ya, está agradecida ya de poder hablar. Siempre tiene un agradecimiento con nosotros. Estamos felices de testimoniaros nuestra admiración por la conducta que habéis mantenido en vuestra existencia terrenal y esperamos que tanta abnegación haya recibido su recompensa. Por supuesto, desde la reunión mediúnica se emiten deseos, deseos de paz, deseos de felicidad. Se transmiten esa admiración por la buena conducta, por el buen comportamiento, de gratitud por el ejemplo. Y continúa ella de nuevo con su forma de hablar, que dice todo de su ser. Sí, Dios ha sido bueno y misericordioso para con su servidora. Cuanto hecho a lo que consideréis loable era natural. La salía naturalmente, no era forzado. ¿Podríais decirnos, para nuestra instrucción, cuál fue la causa de la humilde condición que habéis tenido en la tierra? Y vamos a ver las respuestas. Ella al responder expone de forma muy sencilla y habla de cómo fueron dos existencias anteriores a las que conocemos en esta localidad cercana al Sena. El relato me ha gustado muchísimo porque no nos habla de una etapa en la que sirve a los horticultores de por vida como si hubiese sido un martirio. Ella no le pone afectación, no le pone carga, sino muy al contrario, se expresa con satisfacción, con serenidad por haber realizado su propósito. Ella quería probarse, poner en práctica aquello que consideraba como virtudes y necesitaba un entorno apropiado para ello, más apropiado de los que había tenido antes, permitiendo al espíritu afianzar la voluntad. En estas dos vidas que cuentan, estas dos vidas anteriores, había podido realizar actividades en las que ayudaba al prójimo y lo había hecho desde una posición muy destacada en la que tenía recursos de sobra, algo que ya es digno de mención, porque pienso y sabemos que no serán pocas las tentaciones que se presentan alrededor de la riqueza y la abundancia material. Hemos visto muchos testimonios. Claro, ya se ve aquí que es un espíritu que comprende el significado desde hace tiempo de hacer el bien, comprende el significado de la caridad, entendido como amor puesto en acción, pero uno quiere alcanzar cotas más altas. Y cierto es que hay que, como decía Emmanuel, creo que fue, descender para ascender. Vamos a ver cómo explica ella estas vidas que tuvo, ¿no? Dice, estas dos existencias sucesivas, en dos existencias sucesivas, ocupé una posición bastante elevada. Me resultaba sencillo la práctica del bien y la realizaba sin sacrificio, pues era rica. Me parecía, sin embargo, que progresaba con demasiada lentitud y por eso pedí volver en condiciones más humildes, en las que tuviese que luchar contra las privaciones. Me preparé para eso durante largo tiempo y Dios sostuvo mi valor a fin de que pudiera alcanzar el objetivo que me había propuesto. Lo logré gracias al auxilio espiritual que Dios me dio. Del relato de su vida en la localidad de Normandía podemos deducir cómo Margarita no es un alma, lo he mencionado antes, apegada a los bienes materiales. Por ello, puede desprenderse de ellos sin que le cause un gran problema. Ella sabe y quiere conocer más a fondo el valor del trabajo, su espíritu
sustenta los embistes de la existencia física y tiene seguridad de que no le va a faltar la ayuda de espíritus guías y protectores. Indudablemente depositó en aquel momento toda su confianza en Dios de manera razonable, pues comprende que la acción y las decisiones le corresponden a ella. No es una decisión que se tome el pasar por estas circunstancias de la noche a la mañana, es el resultado de muchísimas meditaciones, de muchísima reflexión y preparación. Todo lo que esta mujer se planteaba, todo lo que ese espíritu se planteaba en ambos lados de la vida, tuvo que ser muy profundo, de una gran introspección. Esto prueba cómo el proceso del crecimiento del ser es una continuidad sin interrupción en cuanto a las cuestiones esenciales que le permiten avanzar. También nos invita a pensar en la capacidad que tenemos de diseñar nuestro futuro. Evidentemente, cuanto más conscientes seamos de la inmortalidad del alma, más perspectiva tendremos. Lo que para nosotros es un contar de años, para el espíritu esclarecido supone apenas unos instantes, pero sabe que será crucial la manera de vivenciarlos. Aquí con Margarita tenemos una expiación terrenal positiva, con la cual hablaríamos de satisfacción del deseo de mejorar, habiendo elegido un camino lleno de retos y acciones que ponían el listón muy alto en el esfuerzo por superarse. Vamos a avanzar un poquito. Dice, ¿ya habéis vuelto a encontrar a los antiguos patrones? Os ruego que nos digáis cuál es vuestra posición en relación con ellos y si todavía os consideráis subalterna de aquella familia. Y mirad la respuesta. Sí, los he vuelto a ver, pues cuando llegué a este mundo, ellos ya estaban aquí. Con humildad os confieso que me consideran muy superior a ellos. Volvemos a encontrar en su forma de expresarse la humildad y por parte de de estos seres, ¿no? El agradecimiento es una conquista del alma, no puede ser forzado. Si está oculto en máscaras es hipocresía y eso no permite al espíritu esconderse frente a la luminosidad de la honestidad. Entonces, estos patrones que precedieron a Margarita en la tumba aguardaron su retorno para poder mostrar abiertamente y honestamente su gratitud. Es claro que ella pertenece a escalones más altos, pero no solo por todo lo que hizo, sino por la humildad con la que habla. Son los otros los que la consideran superior. Ella sabe que el ser no tiene límites en cuanto a su crecimiento, más allá de los que significan la perfección de Dios, por supuesto. Entonces sabe lo que la queda todavía. ¿Teníais algún motivo en particular para dedicarles vuestro afecto de preferencia a otras personas? Ningún motivo que me obligara, dado que en cualquier lugar habría logrado mi objetivo. Sin embargo, los elegí para retribuir una deuda de reconocimiento. Se debió a que en otro tiempo habían sido buenos conmigo mientras me prestaron servicio. En este mundo, como no, iba a encontrar muchos lugares en donde poder ejercer esa acción para progresar. Pero ella eligió a estas personas. Yo estoy segura, y este es un ejemplo, de que un acto de bien perdura por siempre, deja una estela, por muy pequeñito que sea, sirve de guía para otros y para futuras experiencias. Y esa estela es la que ella cogió para elegir a esta familia. Esto es una referencia imborrable que solo puede derivar en más bien, porque es una luz que se queda como referencia, un acto de amor que supera la ingratitud, la injusticia, las vicisitudes
y permanece flotando en el universo para ser vehículo de progreso. Margarita podía haber reencarnado en otro entorno. Allí hubiera encontrado las circunstancias adecuadas para sus fines, pero esa dedicación que le dieron estas personas em, va a suponer, va a ser el hilo conductor de su propósito. Y ahora viene algo ya para terminar que es realmente conmovedor. Como decía Confucio, la humildad es la base de todas las virtudes. El espíritu de Margarita se expresa con un conocimiento claro de lo que es, no quita, no añade nada, solo se expresa desde su trabajo interior, la sencillez es su signo de identidad como un niño que dice lo que siempre. Por eso, al preguntarle por su futuro, no tiene reparos en pedir algo mejor. Como os decía, hipocresía cero. Y para mí esto es algo grandísimo. Dice así, ¿qué futuro suponéis que os aguardará? Bueno, pues espero la reencarnación en un mundo donde no exista el dolor. Probablemente me consideréis muy presuntuosa, pero respondo con la espontaneidad propia de mi carácter. Por otra parte, me someto a la voluntad de Dios. Adelaida sabe que puede elegir porque ya lo había hecho vidas antes, ¿cómo no? Habiendo aprendido tanto, ahora busca nuevas vías, nuevas realizaciones en mundos en los cuales la comprensión e interiorización de la ley de justicia, amor y caridad disipa la necesidad de aprender por medio de la experiencia que duele, pero también es consciente de que por encima de su percepción está la sabiduría divina. Y tal como hizo en Francia, ella se pone en manos de Dios y termina la conversación con una muestra más de su buen corazón y humildad, pues reconoce que todo el mérito siempre es de Dios. Y en la sociedad le dicen, os agradecemos que hayáis respondido a nuestro llamado. Estamos seguros de que Dios os colmará de bendiciones. Y ella dice, os agradezco que Dios os bendiga a todos, a fin de que cuando os llegue la muerte podáis experimentar alegrías tan puras como las que se me concedieron. Las palabras de Margarita al final vuelven a ser un una emisión de consejo, un deseo de bien para los otros. Así que desde aquí, desde este hogar espírita y desde el trabajo que yo he realizado, no me queda más que decir gracias a ti, Adelaida Margarita Gos, por ser un ejemplo a seguir.